Eh, a ver, yo creo que uno siempre tiene que tomar un punto de partida, o sea, una idea base, o sea, es como un norte. ¿De acuerdo? Entonces, la idea generadora es la que, o sea, la que te va rigiendo el proyecto, ¿no es cierto? Y te va dando o sea, te ayuda, o sea, y es la que te ayuda a tomar decisiones de por qué hago esto de esta forma, o por qué coloco esto aquí, o por qué esto está a doble altura, o por qué eso tiene esta proporción, de acuerdo a esa idea generadora. A ver, yo lo que hago es, trato de, o sea, profesionalmente yo trato de entender qué es lo que quiere mi cliente, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, yo empiezo a tomar ciertas decisiones. Eh, qué ubicar, dónde, el tamaño, la proporción, o si es que, por ejemplo, quiere algo muy transparente, o con luz, o sombra, o que está oculto y que se muestra. Entonces, pero para mí es fundamental primero escuchar las necesidades del cliente. Yo en la mayoría de casos, de hecho, vivienda. Vivienda unifamiliar para familias, entonces he trabajado bajo contratos, o sea, me contratan para hacer una casa. Entonces, siempre he escuchado, saber qué es lo que la gente quiere y después también mucho el tema de, o sea, Quito tienes mucho el tema del entorno, ¿cierto? Para dónde están las vistas, mucho el tema de la topografía, porque al final de cuentas lo que tú pones en un plano tienes que construir. Entonces, si tú no entendiste el terreno, si tú no entendiste cómo está el sol, para dónde están las vistas, la sombra y tu entorno, entonces difícilmente se pueda generar un buen proyecto arquitectónico. A ver, referente arquitectónico para mí o sea, es tomar, por ejemplo, y estudiar, pero estudiar, no copiar. Estudiar lo que ha hecho otro arquitecto y cómo ha resuelto un problema, digamos, similar al que yo me estoy enfrentando. Porque, o sea, obviamente tú no puedes, o sea, como referente tiene que ser algo como similar a lo que tú estás haciendo. O sea, tú no puedes comparar, por ejemplo, un Ferrari con un Fiat Uno, ¿no es cierto? Tienes que comparar cosas más o menos iguales. Y entonces, en cuanto a referentes, lo que yo hago es tomar un ejemplo de algo similar a lo que yo he hecho, o sea, a lo que yo necesito, o sea, en cuanto a proporción, en cuanto a tamaño, en cuanto a contexto. O sea, es muy importante tomar en cuenta, por ejemplo, el contexto. Si estás haciendo algo en la costa, habrá una estrategia muy diferente a lo que es en la sierra o en el oriente o en Galápagos. Entonces, por ejemplo, si yo estaría haciendo algo, por ejemplo, en Cotopaxi, que es alto y frío, entonces tomaría como referente, qué sé yo, una arquitectura que se haya hecho o sea, en Suiza, no sé, en Himalaya, o sea, frío o montañoso, porque no es lo mismo que costa cálido húmedo. Entonces, siempre tienes que buscar algo que sea igual y más o menos del mismo tamaño. O sea, no puedes comprar una casa o un hotel con una casa. O sea, si estás haciendo casa, tienes que comparar con una casa. Si estás haciendo un hotel, con un hotel. Analizar el tema de los materiales, cómo se maneja la estructura, eh, la relación de los espacios. Eso para mí es un referente. Ya, el partido arquitectónico ya en sí es como la distribución de los volúmenes. O sea, esto va elevado, esto va enterrado, esto va embolado, esto va, o es una cosa más lineal, es una cosa más concentrada. O sea, cómo los diferentes volúmenes que conforman a la arquitectura se van conectando. Entonces, que es diferente a la idea, ¿cierto? Porque la idea fuerza es como el concepto. ¿Sí? El partido arquitectónico yo lo uno más con el tema formal, funcional. ¿Qué se conecta con qué? ¿Cómo se conecta las relaciones verticales, horizontales? Ese tipo de cosas. Casos reguladores, ¿no es cierto? Entonces, es que el proyecto tiene que adaptarse a ciertas condicionantes. Entonces, por ejemplo, un trazo regulador para mí, por ejemplo, es el terreno, ¿no? O sea, el terreno tiene, o sea, la arquitectura debería adaptarse al terreno. O bueno, o tienes el caso de que vas como totalmente en contraposición, pero tienes que hacerlo como pensando, ¿cierto? O sea, por ejemplo, para mí es fundamental como un eje regulador es el tema del asolamiento, por ejemplo.
tienes que considerar, por ejemplo, en un dormitorio, ¿no es cierto?, en Quito, posiblemente será muy buena idea colocar las ventanas hacia el occidente para que te caliente en la tarde y esté más confortable en la noche. Pero, por ejemplo, en la costa, o sea, quizás poner las ventanas hacia el norte o hacia el sur, porque si no vas a cocinarte adentro, porque tienes el calor ambiental más del calor del sol, entonces te vas a cocinar. Entonces, o el viento, por ejemplo, o sea, analizar la dirección en la que viene el viento. Por ejemplo, en la costa es muy importante dirigir las ventanas directamente hacia donde viene el viento. Entonces, estos lineamientos, estos direccionamientos o sea, ya te van dando y te van explicando por sí solas cómo tú tienes que ir conformando la arquitectura, o sea, cómo tienes que ir distribuyendo. La materialidad o sea, no solo, para mi punto de vista, no solo es lo que tú ves, o sea, no debería ser lo que tú ves. O sea, materialidad para mí, estucado, pintado, no es una materialidad. Materialidad es saber el comportamiento del material y por qué uso ese material y dónde. Por ejemplo, en la costa, ¿no es cierto? En la costa tú tienes o sea, una gran cantidad de calor que viene hacia ti, entonces, y es húmeda. O sea, en la mayoría de casos, entonces poner quizás una fachada liviana, ¿no es cierto?, que permita que se vaya ese calor. O lo contrario, en la sierra, o sea, podríamos ocupar un material ancho como de masa, ¿no es cierto?, que te ayude a guardar más bien el calor. Entonces, para mí la materialidad tiene mucho que ver con lo que tú, o sea, con lo que tú necesitas. O sea, materialidad no es poner una cerámica agradable en un piso, sino es entender el material como tal, o sea, o la madera. O sea, cuando tú haces una estructura en la madera, cómo la cortas, cómo haces los ensambles, cómo la unes. Entonces tienes que entender el material, o el mismo hormigón, ¿no es cierto? O sea, tienes que entender cómo funciona el hormigón, cómo le encofras para obtener ciertos defectos, o con qué le mezclas para obtener ciertos defectos. Entonces, no es una cosa formal, el material es una cosa funcional. Debería tomarse en cuenta, sí, o sea, hay mucho que ver, ¿cómo se llama?, con el entorno, por supuesto. También es bastante importante cómo se trata, por ejemplo, una madera, también cómo se trata, claro, cómo le cortas de la madera, cómo le unes de la madera. O sea, si vas a hacer, por ejemplo, el tema japonés, ¿no?, que es solo como el ensamble. Entonces, si tú no entiendes, por ejemplo, cómo funciona la madera, ¿no es cierto?, que tienes una parte, o sea, cómo viene la fibra de la madera, entonces no podrías hacer ese ensamble, ¿no? Entonces, entendiendo el material, ya sabes que cortas de tal forma, ¿no es cierto?, y logras estos detalles. O, por ejemplo, si tú quieres una estructura en madera, ¿no es cierto?, tienes que entender que la madera como material, ¿no es cierto?, con la humedad tiene problemas. Entonces, por ejemplo, que el pilar en madera debería estar asentado sobre un dado en hormigón, un dado en piedra, o sea, algo que la aísle del tema de la humedad. Entonces, eso es entender al material como tal. O si quieres, qué es el translúcido, el transparente, ¿no es cierto?, qué es del sólido, qué es del elemento, o sea, el liviano, el pesado, ese tipo de cosas. Entonces, dependiendo del efecto que tú quieres dar en tu arquitectura, pero siempre ese efecto va acogido del entorno. A ver, la estructura ¿no es cierto?, es como en el cuerpo humano, es del esqueleto, ¿no es cierto? Es el esqueleto que sostiene los volúmenes que tú estás formando, ¿no es cierto? Entonces, y ahí nuevamente viene también el tema de la materialidad, o sea, porque una estructura, por ejemplo, en hormigón no funciona de la misma manera que una estructura en acero, entonces, o la de madera. Entonces, el rato que tú hablas de estructura, hay que entender un poco las limitantes que tienes con cada material. O sea, cada tipo de estructura o diferente material de estructura tiene sus ventajas y sus desventajas. O sea, la madera puede ser muy liviana, pero puede ser un poco, o sea, no puede ser tan resistente al fuego. O el hormigón puede ser muy noble, pero para una luz muy grande quizás ya estemos de acero. O el acero puede ser muy bueno, pero en el Ecuador no lo tienes, no tienes la tecnología o cómo lo construyes. Entonces, cuando uno habla de estructura, tienes que pensar mucho en cómo lo construyes. Y yo creo que lo más importante es entender los conceptos fundamentales, los conceptos básicos de la estructura, ¿no es cierto? O sea, qué elemento funciona con presión, qué elemento funciona atracción, qué elemento funciona flexión, y qué elemento es bueno para atracción y para... O sea, por ejemplo, el hormigón es muy bueno para compresión, pero es muy malo para atracción y para flexión.
pero tienes del acero, entonces combina los dos, tienes el hormigón armado y puedes hacer cosas interesantes. O entender un poco la geometría que tienen estos elementos, o sea, una viga I, una columna H en acero, cómo se unen, o sea, y muy importante en el tema estructural para mí es el tema del, ¿cómo se llama esto? El tema de las conexiones, ¿no es cierto? O sea, cómo se conecta la columna con la viga, cómo se forma ese nodo, ¿no es cierto? Cuáles son los limitantes que tienen los materiales, ¿no es cierto? Y entender que la estructura es fundamental, o sea, si es que no está sostenido de forma adecuada y en un país como este que tiene o sea, el tema sísmico muy potente y muy recurrente, entonces la estructura es fundamental, ¿no? O sea, tiene que haber una relación, ¿no es cierto? O sea, largo, ancho, altura, o sea, no puedes pretender hacer una columna de 20 por 20 por 6 metros de alto, porque es como un fideo. Entonces tiene que haber una proporcionalidad. Y uno tiene que escoger y saber escoger pues el mejor sistema constructivo, estructural, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo se llama, del edificio que tú estés enfrentando, ¿no es cierto? O sea, para una casa de 500 metros o de 300 metros cuadrados no vas a poner una columna de 50 por 50. Tiene que haber tiene que haber sí, o sea, una cierta nivel de comprensión. Porque el ingeniero es que al final de cuentas lo dice la dimensión, pero uno tiene que tener en cuenta tiene que tener en cuenta muy claro, porque uno le dice dónde van las columnas al ingeniero, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí entender el tema mucho del equilibrio, ¿no es cierto? De que el volado, o sea, por ejemplo, funciona, o sea, es muy agradable desde el punto de vista arquitectónico, pero ya, o sea, qué tan funcional es, ¿no? O sea, hay que saber, hay que entender las cosas. O sea, un volado puede ser bueno, pero si me dices, por ejemplo, el de la UNASUR, que se mandan 30 metros de volado o 40 metros de volado en una zona sísmica a un costo económico sumamente alto, entonces quizás esa estructura no es tan eficiente, ¿no? La estructura tiene que ir mucho con la eficiencia. Tiene que haber una coordinación del equipo de trabajo. Tu equipo de trabajo siempre tiene que estar coordinado. Porque tú puedes estar pensando en una cosa, ¿no es cierto? Pero el ingeniero en otra, entonces el ingeniero tiene en mente una viga de 80 centímetros y vos tienes en mente una que es de 40, ¿no es cierto?, de peralte. Y a otros ratos, por ejemplo, ya no te entran las instalaciones, ya no puedes mandar los tubos. Entonces siempre tiene que haber una coordinación. Y hablar siempre, o sea, el material más adecuado, o explicarle al ingeniero, o sea, yo estoy pensando en esto por esto, o sea, o he decidido el hormigón por esto, entonces porque siempre hay soluciones, ¿no? Quizás, qué sé yo, o sea, puedas aumentar un poco la resistencia del hormigón y bajar un poco el tamaño de los elementos, o quizás pensar mismo, ¿no es cierto?, en hormigón, pero con otra tecnología, o sea, digamos, quieres hacerlo en hormigón, pero las vigas son muy, entonces pensar en postensados, en pretensados, entonces siempre hay alternativas, pero siempre tienes que estar de la mano con un equipo, entonces viendo cómo vas a solucionar, cuánto bajan los plintos, cómo son los muros, evitar, yo digo, o sea, la clave yo creo que es evitar cosas absurdas, ¿no? O sea, entonces, si vas a hacer, o sea, pues dejar un talud en vertical de 9 metros de alto, pues es una cosa como terrible, ¿no? O sea, entonces tratar de adaptarte con la topografía, ¿no es cierto? Irte aterrazando en vez de hacer una gran excavación. O sea, siempre pensar, ¿no?, que cada línea que tú representas en el papel, en obra representa, y en la vida real representa un costo. Entonces, dibujar un talud de 9 metros en el papel, pues no pasa nada, pero ya construir un talud de 9 metros ya no es tan chistoso, ¿no? O sea, ya es un tema, inclusive, o sea, si no lo haces bien es hasta peligroso para la gente que está trabajando. Entonces, siempre pensar, yo creo que la clave es siempre pensar en cómo vas a hacer. O sea, porque el papel también te aguanta todo, pero tienes que saber cómo voy a hacer este elemento. O sea, realmente se puede construir eso, cómo lo construiría. Y ver las limitantes, porque obviamente esto no es, o sea, como Japón o Estados Unidos, que tienes toda la tecnología. O sea, ¿qué limitantes tengo en el país? Y muchos de esos también son los económicos. O sea, hacer buena arquitectura no se trata de hacer una cosa así como monumental, se puede hacer arquitectura excelente, con una cosa racional, a una escala adecuada, de acuerdo al contexto a que vivimos. A ver, la solución es
es fundamental. O sea, la función de la arquitectura creo que es lo más importante, porque tú, o sea, y de hecho eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, tienes arquitecturas formalmente muy agradables, si es que tú quieres, por ejemplo, la que decía Calatrava, pero sus edificios constructivamente no han funcionado bien. O sea, hay un teatro en las Islas Canarias que hizo Calatrava que costó millones de dólares, ¿no es cierto? Que es una estructura en casca, en volado, es una cosa pero del otro mundo. Pero resulta ser que por ejemplo, que la gente para salir ¿no es cierto?, del camerino al escenario tiene que salir por una escalera en caracol de 1,20 m, entonces obviamente el edificio no funciona. ¿No es cierto? Tienes otros edificios, igual por ejemplo ahí mismo, ¿no es cierto?, que el edificio no funciona bien o no funciona toda su capacidad, ¿no es cierto?, porque no cumples no cumples con la norma de los bomberos, por ejemplo. Entonces, o sea, la forma es sumamente importante, pero la función es primordial. O sea, primero viene la función y tienes que resolver que los espacios que tengan una conexión lógica, que los recorridos sean lógicos, ¿no es cierto? Y después resuelves, o sea, la forma debería derivarse de la función y no al revés, que es muchas veces lo que pasa y lo que vemos aquí, y por eso es que muchas veces aquí no tienes arquitectura de calidad, porque simplemente se dedica a la forma, y la forma, porque simplemente cogiste un libro de, qué sé yo, de Tadao Ando que te pareció muy chévere y coges y le pusiste ahí. Pero Tadao Ando llegó a esa formalidad, ¿no es cierto? Pero resolvió primero una funcionalidad. Eso es una arquitectura de primera, porque hay esos dos componentes. Y un tercero que está bien construido. Pero si es que no resolviste primero el tema si es que la arquitectura no funciona, pero es formalmente agradable, pues no es arquitectura. Es una escultura, es lo que tú quieres, o sea, no, ni siquiera eso, es un volumen puesto ahí, pero no funciona. O sea, no es arquitectura, porque simplemente es una cosa construida. O sea, yo creo que el arquitecto tiene que entender el oficio, ¿no es cierto?, de la arquitectura. Y la arquitectura y ese oficio, ¿cierto?, incluye el tema de entender qué estoy haciendo y para qué estoy haciendo y para quién estoy haciendo. Y eso es la función. Después viene la forma. O sea, y la forma se deriva de la función. Por ejemplo, poner aquí un lucernario en Quito, que es un elemento, digamos, acristalado, horizontal muy agradable, pues aquí en Quito no funciona. Ahora, si eso en Suecia, ¿no es cierto?, que no tienes tanto, pues, que la radiación solar no es tan potente, pues lo que el sol entra más en diagonal, pues quizás en ese país quede muy elegante, muy bien, y sea parte de la belleza de la arquitectura. Pero si aquí, ¿no es cierto?, en Quito, ¿no es cierto?, que tienes una radiación tan fuerte que el rayo es perpendicular, poner un elemento horizontal totalmente transparente, si no lo controlas, entonces en vez de, o sea, puede ser bonito, pero se vuelve un dolor de cabeza porque no puedes vivir el ambiente. Porque o te cocinas en la mañana o te congelas en la noche. Entonces, siempre uno tiene que tomar en cuenta, o sea, para qué estoy haciendo, para qué, quién va a utilizar, cómo, o sea, quién lo va a utilizar, cuándo lo va a utilizar. Entonces, esas respuestas funcionales sí son las que te va dando la forma. Entonces, yo hago esta forma de la cubierta, o sea, para cubrirme aquí a esta hora del sol, pero en cambio a esta hora la dejo entrar. Entonces, ahí el elemento funcional, ¿no es cierto? El elemento funcional tiene una razón de ser. Y cuando el elemento formal tiene una razón de ser, entonces la arquitectura se vuelve bella, ya no se vuelve un simple hecho de coger y poner una cosa encima de otra, o de coger y poner un acabado en la pared porque simplemente me gusta el acabado. O sea, la cosa va mucho más allá, va de entender. O sea, yo pongo piedra por esto, yo pongo ladrillo por esto, o hago una fachada muy liviana en bambú, o en lo que sea, ¿cierto?, por esta razón. O sea, siempre tiene que haber, o sea, cualquier cosa que uno haga en arquitectura tiene que tener una justificación detrás de eso. O sea, una justificación que, o sea, y lo bueno es que, por ejemplo, lo ideal es que, por ejemplo, que un elemento cumpla varias funciones. Entonces ahí haces deficiente a tu arquitectura. Yo creo que esa es la pregunta más difícil de responder de la arquitectura, es qué es del espacio. O sea, hay mucha gente, o sea, Le Corbusier, mucha gente ha tratado de definir el espacio.
Y el espacio para mí es lo que, o sea, por lo menos lo que está conformado por tres planos. Y el espacio tiene que cumplir serie de características. Una de esas es que tiene que abarcar una función. O sea, tú haces un espacio para algo. O sea, eso es la primera característica. La segunda es que ese espacio, y yendo un poquito más de la mano de lo que decía Le Corbusier, ese espacio tiene que tener un cierto equilibrio. No te digo exactamente lo que dijo el hombre, pero tiene que haber un cierto equilibrio entre luz y sombra, ¿no es cierto? Entre sólido y vacío, ¿no es cierto? El espacio se forma cuando tú dejas ver parte, pero también cuando tú ocultas otra parte. O sea, una caja en vidrio no me queda claro que sea un espacio. Y una caja sólida en hormigón, pues tampoco me queda muy claro que sea un espacio. O sea, es una bodega, pero no, o sea, pero una bodega no es o sea, es un espacio donde tú guardas algo, pero no sé qué tanta arquitectura tiene una bodega. Pero cuando a ese volumen, ¿no es cierto? Hay unas ciertas perforaciones, hay una cierta entrada de luz, hay un cierto bloqueo, hay una cierta materialidad, ¿no es cierto? Que obedece una lógica, eso se vuelve un espacio. Y cuando eso, ¿no es cierto? Está de la mano con el usuario que va a utilizar ese espacio, ¿no es cierto? Y la función que se va a hacer realizada en ese espacio, entonces ahí eso se vuelve un espacio. Si no es una caja, es una caja de lo que tú quieras, o sea, un galpón de zinc con 4 paredes de bloque no es, o sea, es un envolvente para guardar cajas, pero el espacio tiene que ver mucho con la calidad de la vida y con lo que se va a, o sea, quién va a utilizar ese espacio y cuándo lo va a utilizar. O sea, nuevamente, ¿no es cierto? Resolver, por ejemplo, una guardería, que es un espacio, por ejemplo, muy especial para un niño pequeño, no se resuelve de la misma manera que qué sé yo, que un laboratorio quirúrgico, una cosa así, ¿no es cierto? Es una cosa muy funcional. Pero para que ese niño, ¿cierto?, se sienta bien en ese espacio, tiene que haber una cierta característica de luz, tiene que haber una adecuada proporción entre el largo, ancho y altura, que eso tiene que ver mucho también con el tema climático. O sea, tiene que ver mucho con el tema también, por ejemplo, de los colores. O sea, en una funeraria, pues poner verde, limón, pues no sé, capaz que no queda. Pero en la guardería sí, porque ese color quizás ayude al niño a darle energía y a reflejar la luz. Entonces, es un estudio que hay que hacer, ¿no? O sea, el estudio, también el estudio de color es sumamente importante. Entonces, todos estos componentes, la materialidad también funciona, o sea, también te forma el espacio, ¿no? O sea, no es lo mismo o sea, la caja en ladrillo que la caja en hormigón, o que la caja en madera, o que la caja transparente. Entonces, depende también mucho de la calidad de espacio que tú quieras. Hay veces que quieres espacios más transparentes, hay veces que quieres espacios más cerrados, hay veces que quieres espacios más calientes, más fríos. Entonces, el espacio se forma, ¿no es cierto?, de una serie de elementos, ¿no es cierto?, que tienen características esenciales o propias, ¿no es cierto?, que te permiten generar ciertas sensaciones en el usuario. Eso para mí es del usuario, es del espacio. Y obviamente el espacio se diseña en base a un usuario. Ese usuario tiene que estar ahí en confort, cómodo, o sea, porque la cosa del espacio es vivir el espacio. Si es que el espacio no se vive, pues normalmente entramos en una cosa que no es la arquitectura. Simplemente son 4 columnas de una losa paradas y no es la arquitectura.